Hola, hola, friend. Bienvenidos al último episodio de la primera temporada del podcast de Alexia Analisa. Gritito de Velociraptor así de que, güey, sin cuerdas vocales. O sea, no lo puedo creer. Realmente no puedo creer lo rápido que se ha pasado esta temporada. O sea, yo parece ayer que grabé el primero y que le subí ahí a Instagram este rollo de, güey, lo acabo de ver y me odio, mis muletillas, todo lo hago mal, estoy nerviosa. O sea, neta, y todavía estoy nerviosa. A día de hoy, ahorita estoy nerviosa todavía platicando contigo, teniendo esas pláticas, aunque cada vez como que siento que me puedo ir desenvolviendo un poquito más. La verdad es que no puedo creer que ya llevamos 14 episodios, ¿no? Y pues nada, o sea, como podrás notar aquí, bebé va creciendo y pues obviamente vamos a tener que darnos una pausita de aquí a enero en lo que como que nos acoplamos, como que regresamos a todo este tema, ¿no? Pero definitivísimamente vamos a regresar porque no hay nada que más disfrute yo que poder tener estas pláticas semanales contigo, que además me puedas escribir también por Instagram, por TikTok, platicándome sobre cómo fue tu experiencia de escuchar esos episodios, cómo fue tu experiencia de tener estas pláticas, ¿no? De qué forma ha cambiado tu perspectiva, que son bueno, conversaciones que me encanta tener y mensajes que me encanta recibir. Y pues bueno, friend, del día de hoy vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con un tema que me han pedido muchísimo, que es justamente el síndrome del impostor. Y agárrate, friend, porque se viene fuerte, porque no por nada, pero realmente yo me considero la reina del síndrome del impostor, ¿sabes? O sea, de si jugar quién es mejor impostor se trata, güey. Yo estoy aquí como de que yo siento como que yo gano. Entonces, la verdad, o sea, quisiera compartírtelo, obviamente, desde el lado de lo que llegamos a conocer nosotros, desde la teoría, por así decirlo, ¿no? Que ahorita vamos a tocar, que justamente no es un trastorno mental ni nada de eso. Pero bueno, ha habido investigaciones respecto a esto, ¿no? Pero pues también desde el lado de la experiencia, tanto experiencias que me llegaron a compartir ustedes que, o sea, amiga, son varias, ¿eh? Yo lo pregunté hace nada de tiempo y aquí ya tengo varios que me están platicando su experiencia y también platicarte desde mi experiencia, de cómo lo he sentido yo, ¿no? Entonces, sin más, vamos a darle. Pero antes y como siempre agradecer a nuestro patrocinador oficial, Shiku de Ópticas Devlin, estos lentes hermosos, preciosos que puedes conseguir el armazón con la graduación en el paquete desde 1,899 pesos, ¿no? Y ahorita que está terminando también la temporada, pues agradecerles muchísimo por haberse quedado con nosotros toda esta temporada, por haber creído en este proyecto, ¿no? Y pues la verdad es que están bien bonitos, entonces si se pueden ir ahí a dar una vuelta, yo sugeriría que lo hagan. Yo lo hago muy seguido. Y ahora sí, friend, vamos a darle, ¿ok? Primero quiero empezar tocando un poquito como de, bueno, ¿qué es el síndrome del impostor, no? O sea, ¿qué es lo que luego también en inglés le llaman o le llegan a llamar más como en el aspecto clínico, por así decirlo, como el fenómeno del impostor? Porque aquí te va algo muy interesante. Es algo que coloquialmente como que vemos mucho, pero que médicamente en cuanto a diagnóstico, la verdad es que no lo encontramos en mucha literatura, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Oye, en el DSM-5, que es el manual diagnóstico que nosotros, o sea, como psicólogos y como psiquiatras tendemos a ver donde vemos trastornos, no se encuentra en ninguna parte, ¿sabes? O sea, no hay un trastorno de síndrome del impostor, no hay un trastorno de impostor como tal. Y lo mismo en el ICD, que es este manual que se utiliza o sea, en medicina, no lo vas a encontrar ahí. Pero sin embargo, estuve viendo un poquito y sí hay artículos que hablan sobre el fenómeno del impostor, ¿no? Pero bueno, barabim, barabum, Alexia, le estás dando muchas vueltas, ¿qué chingados es? Acá te va lo que es, ¿ok? El síndrome del impostor básicamente es el sentimiento que nosotros podemos llegar a tener a partir de lo que yo te diría que es una experiencia donde nos sentimos como un fraude. O sea, literalmente ese sería como que la mejor forma de poder describirlo, ¿sabes? O sea, el nombre impostor ahora sí que no da
pues no da mucho para estirar la liga, ¿me entiendes? O sea, literal es como ese sentimiento de pensar o de decir que intelectualmente, profesionalmente o personalmente, pues nos sentimos como en un aspecto como fraudulento, como que no somos capaces de algo, como que no somos merecedores de algo. Muchísimas veces la forma en la que la gente lo describe es como el sentimiento de fingir que eres bueno para algo, pero internamente no sentirte lo suficientemente bueno, ¿ok? Un poquito como de lo que he visto yo en la literatura, en los análisis que te platico, es que pues como que la gente lo ha basado mucho en esta parte de, ok, académico, o sea, intelectual, ¿qué quiere decir? No soy tan inteligente como la gente cree. La gente, ese yo es un tema mío, muy, muy, muy cabrón, que yo te puedo decir que me llegó a generar un chingo de ansiedad de estar en redes y razón por la cual también me bajé de este rollo como de psicotalk. Ahorita te platico un poquito más como esa experiencia, porque güey, sí es tema un poquito delicado para mí, güey. O sea, imagínate que llegar a tomar Ribotril, pero o sea, pero bueno, pero el punto es, o sea, intelectualmente se ve mucho desde esta parte como de, a ver, o sea, no me siento lo suficientemente inteligente, no me siento lo suficientemente, sabedora o conocedor sobre un tema, pero la gente piensa que sí. Entonces me siento un fraude porque tengo que como que fingir como que sí lo soy para el resto de la gente. Y también se ve mucho desde el lado profesional, ¿ok? Y de hecho, el tema de síndrome del impostor, cuando más se empieza a ver o donde más se habla es en este aspecto como de ámbito laboral. Y aquí sí me voy a ver muy, Alexia analiza que estudió la especialidad de la licenciatura en organizacional. Sí, o sea, pero es que sí, o sea, dentro del ámbito laboral vemos mucho ese sentimiento de síndrome del impostor, de no sentirte lo suficientemente capaz, lo suficientemente conocedor, lo suficiente para poder hacer una chamba y hacerla bien, o que te den una promoción y digas como de madres, güey, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Sabes? Ese es el síndrome del impostor. Pero antes de continuar, o sea, y antes de platicarte yo mi experiencia, quiero que veamos qué fue lo que tuvieron ustedes para decir, porque te digo que aquí me compartieron varios, así que vamos a tocarlos. Ariadna dice que el sentir que tiene síndrome de impostor ha afectado en su vida en cuanto a no festejar sus logros o compartirlos porque siente como que no es para tanto. Cosas tan grandes como, por ejemplo, su titulación, ¿no? También nos platica que es como el sentimiento constante de sentir que es un fraude en su carrera por tener falta de experiencia. Gerardo nos platica que le llega a influenciar de una forma donde no puede apreciar las cosas buenas de la vida y tener inercia como de siempre querer más y sentir como que nada es suficiente, que esta es una de las formas en las que creo que también afecta que como que no se habla mucho. Entonces vamos a ver si lo podemos tocar. Alfredo nos platica que se puede ver como miedo a hacer cosas, a no aceptar cumplidos y hasta minimizar sus logros. M. Díaz, porque no me aparece tu nombre, nos dice que todo el tiempo hace que se esté cuestionando si hizo las cosas bien, nunca se da realmente crédito por sus éxitos, nunca piensa que su éxito realmente sea suyo y tiende a resaltar más sus errores sobre sus éxitos o pensar que ninguna idea que pueda tener sea suficientemente buena. Gaby dice que el síndrome del impostor le ha afectado a tal punto que no ejerce su carrera por no sentir suficiente. Alexandra nos platica que le da miedo a emprender y inseguridad de que pueda salir bien. Clau nos platica que es psicóloga, o la colega, y que se la vive comprando libros y tomando cientos de diplomados y cursos porque no siente que sabe lo suficiente. Ilse nos dice que es una duda constante de sí misma y de su trabajo. Jennifer nos platica que aún teniendo un título universitario siente que el mérito de haberse graduado es por las personas que la apoyaron, pero no por sí misma. Hans nos platica que lo siente muchísimo con sus relaciones, pensando en que no puede relacionarse realmente con las personas por el sentimiento de no ser suficiente para nadie. Y David nos cuenta que ha llegado a dejar pasar grandes oportunidades simplemente por dudar de su capacidad. Entonces, friend, si lo puedes ver, el síndrome del impostor se ve de muchísimas maneras. O sea, como te digo, si bien la literatura tal vez nos lleva como más hacia esta parte de, ok, no, o sea, académico, conocimiento, inteligencia o profesionalismo. ¿Qué tanto puedo ejercer yo en mi carrera? ¿Qué tanto puedo ejercer yo en mi trabajo? ¿Qué tan capaz puedo ser o realmente no ser?
la verdad es que se ve de mil y otras formas. Se ve de mil y otras formas donde, por ejemplo, como nos dicen, oye, pues he dejado pasar oportunidades por este sentimiento, ¿me entiendes? O, híjole, la verdad es que no me puedo yo relacionar bien porque siento que no soy suficiente, ¿sabes? O sea, o como nos platicó Alfredo, ¿no? Este tema de decir como de, híjole, pues es que minimizo mis logros y no puedo aceptar cumplidos por lo mismo, ¿no? O sea, el síndrome del impostor puede llegar a afectar en muchísimas áreas diferentes de tu vida. Una de las cosas que yo estaba viendo, porque justo a mí me encanta preguntarles en redes, sobre todo preguntarles en Instagram. Si no me siguen en Instagram, síganme, Alexia Analiza. Ahí tengo el canal de difusión de Alexia Analizando. Por lo general pregunto por ahí, ¿no? ¿Qué onda? Para que me platiquen también sobre su experiencia, pero luego lo hago por historias. Y fíjate que me tocó ahorita que lo hice porque, o sea, yo siento que este podcast, la neta, se complementa con tu experiencia, ¿sabes? Mi prima me mandó un video que me llamó mucho la atención, que me pareció muy interesante, donde una mujer también invitada a un podcast habla un poquito como sobre el síndrome de impostor y cómo ella ve el síndrome de impostor. Y ella habla sobre que no lo ve como algo interno, sino que lo ve como algo externo, como un condicionamiento, por así decirlo, de nuestro entorno, ¿no? Entorno que en consecuencia nos hace percibirnos a nosotros mismos como poco suficientes y que lleva a tener este sentimiento de síndrome del impostor. Del lado donde yo lo veo creo que el entorno es un factor supremamente importante porque claro que gran parte del entorno va a generar la experiencia que tenemos alrededor de y nos va a generar una percepción que vamos a integrar. Pero creo que también hay muchísimas partes donde el síndrome del impostor realmente tiene mucho que ver con factores internos. Y entonces aquí es cuando diríamos como de, pues ok, pues chance es un poquito complicado porque no es nada más los factores externos, también son los factores internos. ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Cómo tengo yo mi autoestima? ¿Qué siento de mí? ¿Qué tan capaz realmente me creo? ¿No? ¿O qué tan incapaz me puedo llegar a creer? Cosa que puede llegar a ser también muy desorganizante. Y esto es como lo que va de cierta forma como que afectando en nuestra vida y en cómo nos desarrollamos y en cómo nos percibimos. Y la realidad es que la forma en la que nos percibimos tiene un impacto directo muy, muy grande en la manera en la que nos relacionamos y en la manera en la que nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Ahora, tomando un poquito lo que te decía al principio, esto no es un trastorno, esto no es una enfermedad mental, ¿ok? La mejor forma que yo tal vez podría hablarte sobre síndrome del impostor es que yo diría, una experiencia. Y cómo percibimos también esa experiencia, que sabemos que yo toco mucho y he tocado mucho en muchos capítulos esta parte de la percepción que tenemos sobre algo. Literalmente es lo que importa porque es lo que lo vuelve y lo integra a nuestra realidad interna, ¿sabes? Pero entonces yo te diría, es una experiencia y es una experiencia que la neta no distingue género. O sea, creo que, por ejemplo, en el ámbito laboral en mujeres se puede ver muchísimo, en parte por, otra vez, sector y experiencia externa y también por, o sea, cuestiones externas y cuestiones internas, ¿no? Pero cuestiones externas, ¿no? Que es más hacia lo que hablaba esta mujer que me compartió en el video mi prima, que tiene que ver como esta cuestión laboral, donde, por ejemplo, tenemos análisis de la consultoría McKinsey que nos dice que efectivamente, ¿no? El sentimiento de las mujeres de el techo de cristal, las mujeres estando literalmente desarrollándose laboralmente y evolucionando laboralmente en un mundo que ha sido creado por y para el hombre, pues por supuesto que es un factor que claro que va a afectar muchísimo en la sensación o el sentimiento que tienes. De hecho, me parece que esta misma consultora, McKinsey, muy importante, por cierto, de hecho, hizo todo un estudio que habla sobre, se llamaba escalando era algo como de, up the corporate ladder, que quiere decir como de subiendo la escalera laboral. Y
llegaron a ver cuestiones psicológicas muy interesantes, donde, por ejemplo, veían que cuando a una mujer le ofrecían un puesto de trabajo o le ofrecían tal vez un ascenso en el trabajo, la mujer pudiera cumplir con el 90% de las cualidades para ese trabajo, pero por el simple hecho de sentir que no cumple con el 10%, como que ya no se lo quiere echar o ya le da más miedo echarse. Entonces dice como de, y no, mejor me quedo acá, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el hombre decía que puede cumplir con el 30% de los aspectos del trabajo para un ascenso y aún así sentir esa confianza de decir, pues me lo echo y aprendo el 70% en el camino. Ahora, eso tiene que ver, como te digo, por cuestiones donde, pues sí, el mundo laboral realmente, la verdad, ha sido creado, bueno, sobre todo desde el lado organizacional, pues sí ha sido muchísimo más creado e influenciado por el tema de los hombres, ¿no? Y pues las mujeres han tenido que adaptarse a ello. Pero bueno, no nos vamos a meter a esa perspectiva y a todo ese rollo. Pero lo que yo quiero decir con esto es, sí, laboralmente podemos tal vez ver que afecta a más mujeres, pero la verdad es que la literatura lo que nos dice es que esta experiencia de tener síndrome del impostor es algo que afecta tanto a hombres como a mujeres. Es algo que no distingue género. Es algo que le puede pasar a cualquiera. ¿Sabes? Este sentimiento tal cual, como te digo, de ser un fraude, o no sé cómo te pasa a ti, friend, pero a mí me pasa mucho el pensar que estoy donde estoy por suerte. O si yo estoy aquí donde estoy, no es por mí, ni por éxitos, por así decirlo, ni por atribuciones mías, ni por logros míos, sino que es porque si yo lo hice, pues cualquiera lo puede hacer. Y entonces, cuando yo hago eso, desmerito muchísimo el camino y la evidencia de camino que yo tengo, porque realmente, y te lo digo en serio, güey, yo te lo juro, te lo digo en serio. O sea, yo tengo familiares que me dicen a mí muchísimo ese tema de, güey, no mames, eres una chingona, está padrísimo, está increíble todo lo que haces en redes, está increíble lo que has hecho con tu consultoría, está padrísimo lo que estás haciendo de tu podcast, ¿no? Y literal mi respuesta es, y luego me dicen como de, pero güey, pero tienes una comunidad padrísima. Y yo digo como de, pues sí, güey, pero como que cualquiera la puede tener, ¿sabes? O sea, y eso que, a ver, mi comunidad es algo supremamente especial para mí. Amo mi comunidad, me siento acogida en mi comunidad. Y sí me ha costado trabajo crearla, pero yo lo veo como de, pues X, cualquiera lo puede hacer. No es porque yo sea especial. No es por ninguna otra cosa más que suerte. Es más, hasta luego sí digo como de, pues chance es porque pues, me ven bonita, ¿no? Me dicen como de, no sé, o a ver, te voy a poner otro ejemplo, güey. O sea, chécate este desmadre, ¿ok? El otro día estaba con mi esposo y ya ves que vas en TikTok y aparecen, hay como unas cosas nuevas que yo empecé a seguir que son como cartas para parejas o algo así. Esto no está patrocinado, pero bueno, pero te lo platico de todos modos. Y decía como de, hazle esas preguntas a tu pareja para tener mayor intimidad emocional, ¿no? Y como de, güey, está cagado. Entonces fue como de, disculpa, mi amor, te voy a interrumpir que estás viendo Star Wars, porque necesito tu atención en este instante. Y le dije, y una de las preguntas era algo así como de cuáles son 3 cualidades mías que te gustan. No me acuerdo cómo era la pregunta. Y lo primero que él me dice es inteligente. Hermana, empecé a llorar. ¿Me consideras inteligente? O sea, obviamente, güey, de que, o sea, a ver, hormonas del embarazo seguramente tuvieron que ver, pero no nos vamos a guiar por eso porque nos estamos guiando por el síndrome del impostor. Pero, güey, mi esposo me quedó viendo así como de, ¿qué pedo con tu vida, güey? Y yo, ¿me consideras inteligente? Y él, sí te considero inteligente. O sea, creo que eres inteligente. Y yo no siento que sea inteligente, yo siento que soy estúpida. O sea, pero güey, es que realmente, y no es broma, así me siento. Y él me decía, pues no te siguen porque te consideran inteligente. Y yo, no, pero es que yo soy un fraude. O sea, pero así, y literalmente este fin de semana tuve yo también como una crisis de decir, o sea, es que neta soy un fracaso, es que neta no valgo para nada. O sea, y literalmente siento que una cosa enorme por la cual ha pasado eso es porque yo te puedo decir, yo dudo muchísimo de mi propia capacidad. Y esa duda
creo que es como la semillita de esta experiencia de sentirte como un impostor, de sentirte también como un fraude. O sea, porque no sé cómo te haya pasado a ti, friend, ¿ok? Pero te voy a platicar un poquito cómo yo creo que a mí se me sembró esa semillita. Yo vengo de una familia donde definitivamente no es que se me haya exigido perfección, porque no te podría decir que se me exigió, pero sí me sentí muy alabada de chiquita. Era la primer niña, fui la primer nieta, fui la primer hija, fui la prima más grande y y tenía muchos atributos que eran, no sé si decir, buenos, pero pues, güey, no, me iba bien en la escuela, ¿sabes? Tengo un talento muy bonito para pintar y para dibujar. Era yo súper creativa. Me encantaba. Yo era de que, ya sabes, como los primos de, haciendo el baile y haciendo la obra de teatro y haciendo y haciendo lo otro. Y yo tuve un abuelo, un abuelo tan bueno, tan espectacular, de quien, y no creo que haya sido nada más mío, porque esto fue algo que fue con mis hermanos también y con mis primos también y con todos. Pero tuve un abuelo con quien me sentí tan amada, tan alabada, que era un sentimiento tan bonito, pero que a la par yo interpreté con muchísima exigencia. O sea, y aquí regresamos a la parte donde te digo, no solamente es el entorno, es cómo tú interpretas el entorno y cómo lo percibes. Porque todo ese amor, de una u otra forma, yo lo comencé a integrar como exigencia. Y no lo reclamo de ninguna forma. Y, o sea, nada de eso, porque realmente no, para mí no hubo nada más bonito que ser amada como yo y mis primos lo fuimos por mi abuelo y como mis tías y como mi mamá. Pero hubo una parte donde yo sentí como mucha exigencia de mantenerme en. Porque, no sé, por ejemplo, no, pues es muy diferente ser buena en la escuela, en primaria, que en secundaria, ¿sabes? O sea, es muy diferente ser buena en lectura, que tal vez se prioriza más en primaria, que me encantaba, y inglés y todo eso, que en secundaria, cuando empiezas a ver biología y química y madre y media, donde yo te puedo decir ahorita de no entiendo un rábano. Y yo iba creciendo y yo iba sintiendo como que yo tenía que continuar en ese perfeccionismo, si lo quieres ver así. Y entonces era como un perfeccionismo que de cierta forma sentía como que me perseguía, pero que tenía que ser asequible y tenía que ser lograble. Y lo único que acababa pasando es que pues yo, pues como que me daba cuenta que no lo era. O sea, no podía yo llegar a ese estándar. Y ya ni siquiera era que me lo estuvieran exigiendo, porque te digo, no sé tu experiencia, porque sé que algunos de ustedes me llegaron a compartir aquí en Instagram y en TikTok en un video que subí, que ustedes, muchos de ustedes sí tuvieron esa presión directa, ¿sabes? Esa exigencia directa, ¿no? Pero yo creo que yo lo mío personalmente ya no era tanto el exterior que se me exigiera, sino que era internamente que yo me lo exigía. Y entonces era como este proceso de me lo estoy exigiendo y tengo que llegar, pero internamente sé que no voy a poder llegar. Entonces ahí es cuando yo me sentía como un fraude, porque al exterior yo tengo que aparentar algo, pero en el interior no me creo lo suficiente, güey. No creo ser suficientemente buena. Sé y he tenido experiencias de cosas donde he fallado en la vida. Güey, exámenes de biología y química, o sea, de terrible, ¿no? Y eso como que me fue alimentando mucho y generando esta percepción que luego siempre les digo que pareciera como que
siento que hay muchísimos aspectos mentales donde es un poquito como un frutero, donde pones una fruta que se está pudriendo y poquito a poquito no va a ser nada más la manzana que se está pudriendo, sino que va a pasar al plátano, va a pasar a la piña, va a pasar a la pera. Siento que hay muchísimos aspectos en nuestra vida mental que ocurren de esa forma. Y el sentirte poco suficiente es uno de ellos. Porque puedes sentirte poco suficiente en tu chamba y tal vez esa frutita se empieza a esparcir a me siento poco suficiente en tener una pareja, no me siento merecedor en tener una pareja, y luego eso se esparce tal vez a no me siento un suficientemente buen amigo, y luego tal vez eso se esparce a no siento que pueda yo mantener un hobby. ¿Me entiendes? Es un poquito como, sí, como un cancercito. O sea, como que va, hasta que termina atrapándote. Ahora, el síndrome del impostor, creo yo, tiene mucho que ver con esta parte. Como de, pues, está afectándome en esta área y como que no la toco, no la veo, o tal vez la reconozco, pero no la hablo. Porque si la hablo, entonces la gente sí va a saber que soy un fraude. Y la gente sí va a saber que dudo de mí. Y entonces, ¿cómo van a venir conmigo? ¿Cómo me van a pedir una chamba? ¿Cómo me van a pedir un consejo? Si saben. Y así es como se va propagando y propiciando y propagando y propiciando. Esta experiencia, realmente yo te invitaría a pensar mucho como en, bueno, ok, o sea, pero ¿hacia dónde es? Porque, por ejemplo, yo en mi reflexión que te di aquí, porque, a ver, si llevas siguiendo el podcast, sabes que yo luego lo uso como mi propia terapia. Es como de que catártico para mí estar aquí sentada platicando estas cosas. Pero dentro de mi propia experiencia, yo te puedo decir, yo tengo más afectaciones internas que creo que propician el sentimiento de sentirme como un fraude que externas. Pero muchísimas veces es al revés. Muchísimas veces es el miedo a lo externo. Muchísimas veces es el miedo a ¿qué dirán? Pero que si me piden esto y que si no lo sé hacer lo suficientemente bien. O que si no lo hago con la calidad con la que ya hago otras cosas, porque pues es diferente. Es algo nuevo para mí. No soy suficientemente bueno, no soy suficientemente buena. O, por ejemplo, la parte como de mantenerlo en la teoría es algo que veo muchísimo también, ¿no? Como el ejemplo que me pusieron acá de estoy queriendo emprender. O el ejemplo que me puso mi colega, que también es psicóloga, que habla sobre cómo, pues, por más que se mete a estudiar, siente que no sabe suficiente. Es como ese sentimiento de decir, ok, tal vez sí me creo capaz en la teoría, pero ya hacerlo, ya no creo que pueda. Y entonces posponemos, postergamos. O sea, yo te puedo decir, yo hay una gran parte también donde sí creo que sigo estudiando porque no sé qué hacer cuando deje de estudiar. Porque existe como este sesgo de pensar como de, pues ya dejaste de estudiar, güey. Ya deberías de saberlo todo. Y pues la realidad es que no. Pero pensamos como que sí. Es como de, no, mira, mejor me meto a estudiar porque no me siento suficientemente capaz de realmente hacer mi emprendimiento, de realmente sentarme en la clínica con un paciente, de realmente llegar a concretar algo. Pero no sé si te das cuenta que esto invariablemente de una u otra forma, claro que termina afectando en tu autoestima. Claro que termina afectando en tu percepción de ti mismo o de ti misma. Porque la realidad es, y ya saben que me gusta a mí usar mucho como que estas metáforas de carrera, por así decirlo. Pero la realidad es que si tú toda la vida quieres correr, pero pues nada más te quedas estudiando a los otros corredores y siendo ese espectador y nunca te atreves como que a dar ese pasito, pues nunca vas a poder ser corredor. Y vas a vivir con esa frustración constante.
de lo quiero hacer, pero no me siento capaz de poder hacerlo. Pero esa incapacidad a veces se ve tan abrumante. Y es que esta es la cosa, ¿ok? Esto es lo que yo quiero que entiendas. No es que tú seas incapaz. No es que no puedes. Porque lo más cabrón del síndrome del impostor es que hay toda una cantidad de evidencia detrás que te demuestra que sí lo puedes hacer, pero que sin embargo no lo haces. Eso es lo más cañón. Que la evidencia externa no es suficiente para contrarrestar el pensamiento interno que tú tienes de ti mismo o de ti misma, de lo que puedes o no puedes hacer. Y entonces te frustras porque realmente te pintas y te proyectas y te personificas a ti mismo como una persona que no lo puede lograr. Porque además siento que vivimos en una sociedad posmoderna donde se romantiza tanto la productividad que el miedo que tenemos a fallar es tan grande que entonces decimos, pues ni me meto a intentar, güey. En algún momento llegué a leer que los millennials, no, y probablemente generación Z, no sé, porque a mí, güey, cuando creces y te das cuenta que como que ya no te gusta la música de la radio que está de moda es cuando sabes que ya estás viejo, ¿sabes? O sea, pero una vez leí que los millennials son la generación mejor preparada académicamente de la historia del mundo. Pero son personas con la menor experiencia laboral. Y es que ahí está, güey. Bueno, sí me siento capaz de aprender tal vez, de meterme a un diplomado, de seguir con este conocimiento, pero aplicarlo ya no. Porque ponerlo en práctica ya requeriría ponerme a prueba a mí mismo, por así decirlo. Y si fallo, soy un fraude. Porque si te das cuenta, esta expectativa social de la productividad que tenemos, la realidad es que es muy extrema. Porque es un poquito como que internamente, ¿no? Y sí creo que hay una razón por la que lo sentimos así, porque sí se comunica así. Pero es como que decir, pues güey, es que no manches. O sea, internamente es tan grande el miedo a fallar que ni lo intento. Ni doy el primer paso. Me quedo en esta parte, me quedo en mi zona de confort. Y es que la zona de confort es tan apetecible porque es lo conocido. Y lo conocido siempre va a ser apetecible. Y lo conocido siempre va a ser lo que más va a brindarte seguridad. Es la realidad. Y como personas nos gusta la seguridad. Pero también te voy a decir que, friend, como humana y como psicóloga, como amiga, como me quieras ver tú aquí. Como psicóloga, por favor, no, porque no eres mi paciente. Pero bueno, pero me entiendes, ¿ok? Nosotros estamos en constante aprendizaje. Eso es la vida. Esa es la evolución de la vida. Esa es la realidad. Y el sentimiento de fallar, o más bien, la acción de fallar, solamente te brinda un ejemplo de cómo no lo tienes que hacer. Y te juro que no lo vas a volver a hacer. Pero te brinda la oportunidad de buscar 1001 formas más para poder lograr algo. ¿Me entiendes? Porque nunca vas a ser bueno a la primera. Y eso es algo que yo quiero que se te quede muchísimo, porque yo lo hablo mucho con mis pacientes. O sea, nosotros tenemos este tema de que sentimos como de, güey, es que qué frustrante, porque no sé, yo quiero patinar o yo quiero pintar o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro o quiero emprender, pero no estoy dispuesta a pasar por la frustración que viene con ser principiante. Pues está canijo, mijo, porque nadie nace siendo experto en las cosas. Es un camino. Y es un camino que tienes que aprender a disfrutar. Y es un camino donde nuevamente pues vas a ir teniendo evidencias en factores que tal vez son fortalezas tuyas y en otras que tal vez son debilidades. Amiga, tú pregúntame si yo me acuerdo de hacer fracciones. No me acuerdo. Ahora sí que un día más sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. No tengo idea.
Porque académicamente eso no es una fortaleza mía. Y está bien, lo tomo, lo acepto. Es ir generando esa experiencia, es ir permitiéndote también a ver las cosas como oportunidades, porque te voy a decir que, y eso sí te lo digo si quieres, como psicóloga o como persona que ha estudiado psicología o el rollo clínico, ¿ok? O sea, la realidad es que el conflicto no es malo. El crecer no es malo. El que te pongan algo diferente a lo que ya conocías no es malo. El que te pongan retos no es malo. El conflicto es bueno. Es incómodo, pero no es malo. Eso es algo que nos afecta muchísimo. Eso es algo que, como te he platicado acá, no distingue entre géneros. La realidad es que esta es una experiencia que podemos tener absolutamente todos nosotros. Sí creo que cuando como que pasa a la parte como interpersonal, tiene mucho que ver con que ya lo hacemos parte de nuestra identidad y, como te digo, afecta nuestra autoestima y en cómo nos vemos y en cómo nos percibimos. Pero creo que sí hay salida. Y una de esas salidas es comenzar aceptando que no eres perfecto. Que yo sé que me dirás, nada, está súper obvio lo que estás diciendo. No, pero es que es real. Porque ¿por qué estarías exigiéndote cosas a las que no puedes llegar? ¿Quién sí existe en ese parámetro? ¿Y por qué, si esa persona llega a existir, por qué no te brindas la oportunidad de crear un camino hacia ese tipo de self ideal, si lo quieres ver así, en lugar de a huevo querer brincar ya a hacer eso? ¿Por qué no te puedes permitir ver los tropiezos como aprendizaje? ¿Por qué lo tienes que atribuir como una falla a tu persona? Entonces, primer tip, primera herramienta, porque sabes que yo aquí te voy a dejar con herramientas, es esta parte. Reconoce y tente esta compasión de decir, no soy perfecto, no sé todo, pero puedo aprender. Que eso es una realidad. Segunda, recae en la evidencia. Yo sé, me vas a decir, Alex, ¿cómo es que me dices que este síndrome, por así decirlo, esta experiencia de sentirme como un fraude, como un impostor, es algo que se desarrolla aún cuando tenemos evidencia de lo contrario y a la vez decirme que recaiga en la evidencia? O sea, ¿qué onda? Pero es que es real. La realidad es que tendemos más a basarnos en esas distorsiones que tenemos sobre nosotros mismos que en la experiencia. Entonces, un poquito como me parece que fue, no recuerdo en qué episodio se los compartí, pero se los vuelvo a compartir. En el episodio de creencias limitantes, les compartí esta parte también, esta herramienta de experiencia donde les decía, ok, güey, yo no me sentía capaz de terminar mi certificado de graduación de Harvard que estaba haciendo. No. Pero, güey, me metí a una clase. La pasé. Y la pasé con el promedio que se me exige pasarla. Es como, ok, ya tengo una que me dice que sí puedo. Bueno, que vamos por la segunda. Ok, ya tengo 2. Ok, vamos por la tercera clase. Ok, ya tengo 3. Entonces, por más pánico que me dio meterme ahorita a la última, que además considero que es la más difícil de las 4, tengo estas otras 3 donde recaigo de decir, pues ya pude estas 3 veces. Entonces, la evidencia me dice que probablemente voy a poder esta 4ª vez. Lo voy a poder hacer. Y te digo algo, friend. Si no puedo, si por razones de la vida no puedo, porque mi bebé nace antes, que oye, toco madera 7 veces, aunque ya no quiero estar embarazada, pero bueno, pero me entiendes, mi bebé nace antes, o estoy cansada por el embarazo, o se presenta algo en mi vida personal, o algo en mi vida profesional, o algo que me impida hacerlo, o que me impida cumplir con ese promedio, no pasa nada, porque ahora sí que hay más tiempo que vida. Sé que puedo y tengo la oportunidad de poder hacer otra. Porque si no pasó esta, sé que voy a poder pasar otra. Lo mismo contigo. Güey, si alguien te está
pidiendo en tu chamba, digamos, que hagas algo tal vez un poco más complicado o diferente a lo que ya haces, es porque esa persona te ve a ti con la capacidad de poder hacerlo, porque tu evidencia de tu trabajo hace que la persona tenga esa percepción de ti, por más que tú no la tengas de ti mismo. Si una persona te considera un candidato para promocionarte en el trabajo, es porque sí ve esas cualidades en ti. Y esas cualidades no son porque es bonito. Esas cualidades se reflejan de la evidencia de tu trabajo y de tu chamba. Si una persona te dice un complemento de, güey, esto que hiciste estuvo increíble, esta fotografía que sacaste estuvo espectacular, recae también en esa evidencia. A veces caemos más en el sesgo y en la distorsión que tenemos de nosotros mismos que en la evidencia. Entonces, busca también alivio en eso. Busca alivio en la evidencia de lo que has hecho. Si has podido pasar los cursos de emprendimiento, ¿por qué no podrías emprender? Si conoces la teoría básica, ¿por qué no podrías comenzar? Si eres una persona que tiene una maestría en psicoterapia, ¿por qué no podrías comenzar a dar psicoterapia? Recae en la evidencia. La evidencia nos sirve mucho. Tercero, güey, neta, rodéate de gente que también se sienta así. Porque yo creo que una de las cosas que tiene el síndrome del impostor es que puede ser muy solitario. Porque como nos da vergüenza admitir que nos sentimos de esa forma, porque sentimos que si lo admitimos, entonces estamos activamente diciéndole al mundo que efectivamente somos fraudes, cosa que no es cierto, poder recaer en personas que sientan lo mismo, con quien puedas tener este peloteo, con quien a la par de ello puedan brindarte esos reforzamientos de pues no, güey, no eres tú, es tu cabeza, es tu mente, es tu distorsión. Sí se puede. Y que haya, ya sabes, esta red de apoyo funcional, como siempre les digo, es y puede ser muy, muy beneficioso. Y por último, yo lo que te diría es, como siempre, el cambio de diálogo interno. Porque el cambio de diálogo interno ayuda en el cambio de percepción que nosotros podemos llegar a tener nosotros mismos. Entonces, es por ejemplo, tratar de cambiar un poquito cómo te hablas, tratar de cambiar cómo te postulas ante ti mismo. Entonces, en lugar de decir no sé nada, ¿sabes? Di lo que no sé, estoy abierta a aprender. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Porque además siento que ya no te ponen esta postura como de experto y de tener que continuar estando como en esta parte inalcanzable. ¿Me entiendes? Ya no te pone como el maestro. Te pone como el aprendiz en constante conocimiento. Y eso es lo que somos en esta vida, friend. No importa el rol que desempeñes, tú eres un aprendiz. Y entre antes te des cuenta, más fácil va a ser llevarlo. Y pues bueno, friend, te agradezco muchísimo por haberme acompañado en toda esta temporada. De verdad, se me pasó rapidísimo, pero estoy súper feliz y súper emocionada de continuar con este proyecto. Me encanta tener estas pláticas contigo. Como siempre, obviamente recordarte que si bien me fascina que podamos hablar, esto no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir o necesitar una terapia individual, que sea por favor de la mano de un profesional de salud mental capacitado y calificado. Pueden ver aquí en la descripción, les dejo el link para Elo, una plataforma con profesionales de salud mental éticos, capacitados, con maestría para poder atenderte. Y pues nada, friend, nos vemos en enero. En enero regresamos para acá y regresamos con todo. Y aunque probablemente me van a ver en los episodios con pancita, te puedo asegurar que voy a tener pancita posparto. Pero se van a estar viendo con pancita con criatura. Pero no te preocupes, porque ahí les estaré compartiendo también en redes cómo vamos con eso. Y pues bueno, te mando un grandísimo abrazo. Que tengas un excelente fin de año. Y pues ya, nos vemos para empezar el nuevo. Bye. Este no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir ayuda profesional, busques a un profesional de salud mental capacitado para poder tener una consulta y un tratamiento individual.